Feliz sábado a todos los hermanos que nos acompañan, como acostumbran a hacerlo semana a semana, a nuestro repaso de la lección en nuestro canal Tiempo de Reunión. Yo sé que muchos de ustedes no me habían visto hace tiempo, ya me empezarán a ver un poquito más, y todo es relacionado a que mi esposa ya dio a luz, ya tenemos una hermosa bebé que recién esta semana cumplió sus 3 meses de edad, así que confiado en que el Señor nos ha de guiar durante esta nueva encomienda, ¿verdad? Pero nuevamente integrándonos para compartir la palabra de Dios como solíamos hacer anteriormente. En esta ocasión nos corresponde compartir esta lección a este servidor y a nuestro hermano Arturo, así que Arturo, saluda a aquellos que están viéndonos a través de la transmisión. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Y pues bueno, súper contento de verte, de platicar. Y como luego yo siempre digo, cuando me tocó estar con Carlos, con Dani, luego la gente parece que piensa de que nosotros estamos todos los días aquí platicando, nos estrechamos la mano y todo. Pero realmente es bonito tener esos momentos de plática porque cada quien está con sus pendientes en casa, y tú tienes un súper pendiente, así como yo también. Y es genial podernos reunir a la mesa, podernos sentarnos aquí para estudiar y tener esta charla, realmente esta plática entre amigos, y que también sirva de provecho para los hermanos que nos están escuchando, y sobre todo por el estudio que vamos a tener hoy. Así es. Y nada, no sé ustedes, pero creo que semana tras semana, a través de este tema que podríamos hasta pensar que es un tema elemental o un tema básico, ¿no? La Biblia, que es como que el principio de todas las cosas, pero la realidad es que es necesario, por lo menos así lo veo, volver a aquellas cosas que son básicas y profundizar en ellas, porque muchas veces hemos avanzado sobre estos temas porque los damos por sentado de manera rápida, pero cuando nos estacionamos en aquellas cosas que aunque básicas son fundamentales, porque es parte de los fundamentos para lo que hemos de aprender de ahora en adelante, aprendemos mucho. Así que yo agradezco a Dios, ¿verdad?, por esta lección titulada La Biblia y todo lo que hemos aprendido de ella. Y simplemente repaso un poco aquellas cosas que hemos visto antes de la oración y comenzar con nuestro estudio de esta lección. Y es que hemos visto mucho sobre esta palabra de Dios, y específicamente la vez pasada aprendimos muchísimo sobre la fe, cómo el ser humano muchas veces quiere hacer aquellas cosas que Dios dice que haría, y cómo muchas veces rechazamos la fe que nos capacita para entender la palabra de Dios. Y es bueno que comencemos con este recordatorio, porque la lección de hoy, que es la lección número 8, se titula ¿Cómo estudiar la Biblia? Y nos daremos cuenta que el fundamento establecido en la lección pasada de los pactos y la fe, nos daremos cuenta que esa fe es necesaria, esa fe es vital para el entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios. Pero continuaremos con este estudio ahora en estos mismos instantes, pero antes quiero pedirle a Arturo que pueda ayudarnos comenzando con una oración. Vale. Pues bueno, vamos a orar. Yo les pido a todos los hermanos que están allá en casita que de manera reverente podamos hacer una oración para comenzar, porque hay bastante que platicar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque nos has tenido paciencia, nos has cuidado en ese camino, nos has enseñado tu verdad. Y como comentaba Jonathan, a pesar de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida, tú nos has seguido guiando. A pesar de las promesas no cumplidas, tú nos has tenido paciencia para irnos guiando en un camino en donde tú sabes que el destino es la vida. Así que, Padre, gracias te damos por ello, y te pedimos que ahora que tú puedas estar con nosotros y que puedas ayudarnos a abrirnos los ojos para poder comprender cómo debemos de leer tu Biblia. Así que, Padre, gracias por darnos vida, gracias por darnos fuerza. Acompáñanos en ese momento. Entonces lo pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Buenísimo. Arturo, no sé si vamos a presentar la presentación. Sí, claro. Súper. Y como había mencionado ya anteriormente, o había adelantado, la lección que nos corresponde ahora es la lección número 8, la lección ¿Cómo estudiar la Biblia? Así que le voy a permitir a mi hermano Arturo que pueda comenzar con la primera pregunta, y así comenzamos nuestra discusión. Excelente, pues vamos a ir leyendo las preguntas allí en casita. Si tienen nuestro folleto,
bueno, es oportunidad para que puedan checar si hemos estado contestando lo mismo o si tienen algo que agregar, ahí nos pueden en el chat dar el comentario. Y bueno, vamos a comentar desde lo más básico y dice la pregunta, ¿quiere Dios que tendamos las escrituras? Y Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Y esto Jonathan, creo que justo es el inicio de toda esta plática porque muchas veces nosotros nos enganchamos, ¿no? No suele pasar, nos enganchamos en términos y cosas que tal vez no están reveladas. En esta necesidad de compensar una vida cristiana ausente de Dios, pero con abundancia de conocimiento, o tratar de especular sobre cosas que no tenemos en cuenta. Y justamente la semana pasada, cuando hablamos acerca de los pactos, habla un poco acerca de esto, de cómo nosotros queremos ayudar a Dios, cómo Él solamente lo que quiere es que escuchemos, y en esta secuencia de la fe, uno dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y justamente la palabra de Dios es la que está revelada. Hay cosas que comprenderemos en su momento, pero todo lo que está revelado, todo lo que está escrito, todo lo que está dejado en su santa palabra, tiene un propósito. Ejemplos de vida de algunos héroes de la fe, ejemplos de vida de otros que no fueron tantos héroes de la fe, pero que en su fracaso, en sus caídas que tuvieron, nos dieron pruebas de cómo caminar en esta vida. Entonces, yo creo, Jonathan, que eso es fundamental para ir iniciando a responder a esa pregunta de cómo estudiar la Biblia. ¿Que Dios quiere que tengamos las escrituras? Claro que sí, no es un misterio, no, Él lo dejó en el lenguaje común de los hombres, no lo dejó en latín, no lo dejó solamente para los teólogos, no lo dejó solamente para aquellos que comprenden griego y hebreo, para que ellos no lo descifren a nosotros. La palabra de Dios está dada para todos. Así es. Y Arturo, también me llama la atención el hecho que menciona, obviamente que hay cosas secretas en esta versión, dice, ¿verdad?, que pertenecen a Jehová, pero hay cosas que son, las cosas reveladas son para nosotros. ¿Y qué es lo revelado, no? Es la pregunta que a veces uno se hace. ¿Qué es aquello revelado? Recuerdo otra porción de la Escritura que dice que toda Escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Y habla acerca de esta utilidad. Pero toda Escritura, o sea, absolutamente toda la Escritura es tanto inspirada por Dios como útil. Y muchas veces, ¿verdad? Y por qué hago mención sobre este pensamiento ahora mientras estudiamos Deuteronomio 29:29, es que muchas personas a veces toman aquello que está revelado en la Escritura, aquella porción de la Escritura que no encaja, que eso lo vamos a ver ahora, ¿verdad? Un poco en esta lección, que no encaja con sus preconceptos, que no se amolda a sus preconceptos y dicen, este versículo no se encaja con mi teoría, pues entonces esto es parte de los secretos de Jehová que no podemos entender. Pero tenemos que entender que aquí dice que todo lo revelado es para nosotros. Y en el otro texto que mencioné, que toda escritura es inspirada y útil. O sea, todo texto que se encuentre en la Biblia, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis, ¿verdad? No sé exactamente el último versículo de Apocalipsis 22, pero todo lo que está en la escritura es revelado, lo podemos entender y es útil. Todo, absolutamente todo lo revelado. Y Arturo, quiero leerte este mismo texto. Es solamente, ¿verdad? ¿Sí? No es para establecer una versión correcta o incorrecta, no es mi intención, pero es que me está interesante cómo la versión Sagrada Escritura lo plantea y lo menciono, ¿verdad? Solamente para discutirlo, simplemente para traerlo a colación. Y dice Deuteronomio 29:29 en la versión Sagrada Escrituras: lo encubierto del Señor, nuestro Dios, es descubierto a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que hagamos todas las palabras de esta ley. O sea, hace referencia a que los misterios de Dios se revelan a nosotros para que cumplamos las palabras de esta ley. Pero nada, esos temas para otro día. No, pero está interesante esta forma en cómo lo traduce, porque nos da también otro panorama para entender este texto. Y es cierto, en muchas ocasiones parece que hay cosas reveladas y misterios ocultos. Cuando uno se pone a investigar en la totalidad de la Biblia, parece que esas cosas difíciles de entender, que muchas veces las dejamos por alto, las dejamos
a un lado porque yo no lo entiendo, cobra sentido y ahora tiene un mismo objetivo en toda la Biblia. Entonces, está muy bueno esta parte. Así es. Nada, y entonces avanzo, ¿verdad? Si no hay más comentarios sobre la pregunta 1, avanzo a la pregunta 2, que dice, ¿quiénes quieren entender y comprender las verdades del Evangelio reveladas en la Biblia? Y leemos el texto de referencia, que es Primera de Pedro 1:12, y dice, a estos se les reveló que no para sí mismos, está hablando de los profetas, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que está haciendo referencia a este Evangelio confiado a los profetas, que les fue revelado no para beneficio de sí mismo o no solamente para guardarlo para sí, sino que estos profetas lo recibían para compartirlo con nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Pero ¿quiénes quieren entender y comprender estas cosas? Dice ahí, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los ángeles anhelan mirar estas cosas, los ángeles anhelan entender, los ángeles comprenden, quieren comprender las verdades del Evangelio reveladas en la Escritura. Y esto me deja saber algo muy interesante. Si aquellos que están a la diestra de Dios, ¿verdad?, o cerca de Dios, adorándole o día y noche, tienen el deseo, o sea, si fuera por ellos, por ponerlo quizás en palabra humana, en la forma que yo veo las cosas, es como cuando uno se le quiere meter por dentro a alguien, ¿no? Y querer que entienda X o Y cosas. O sea, los ángeles quieren entender, quieren mirar estas cosas, y asumo que ¿verdad? Y vuelvo y repito, poniéndolo en mi forma de ver las cosas, quizás ellos quieren decir, oye, si yo estuviera en tu lugar, a mí me encantaría poder mirar estas cosas y entender estas cosas. Así que los ángeles definitivamente tienen un deseo de entender y comprender las verdades del Evangelio. Y esto también nos da el entendimiento de que todo lo que se está desarrollando aquí en la Tierra, los eventos que están sucediendo aquí en la Tierra, no es algo aislado. O sea, realmente no es un evento aislado en el universo, sino que tiene una gran trascendencia entre todos los habitantes del universo por las decisiones que se toman aquí en la Tierra. Y cómo el desenlace de las cosas aquí en la Tierra también es de preocuparse por muchos más seres, y en ese caso los ángeles dicen, bueno, yo también me gustaría, ¿no?, ser parte de esto, en el mensaje, en cómo se da, en el desarrollo de cómo se entendería a través del pueblo. Entonces, está genial pensar en cómo esta palabra dicha para nosotros es un privilegio realmente. Así es. Y mira, vamos a leer la siguiente pregunta, que viene bien a este hilo conductor que traemos. Dice, ¿por qué la gente, la pregunta 3, ¿por qué la gente encuentra difícil entender la Biblia? ¿Por qué el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu? Y bueno, acá ya hablamos de nosotros, ¿no? De cómo los ángeles quieren entender, y ahora nosotros que tenemos esta posibilidad, ¿qué está pasando? 1 Corintios 2:13 al 14 dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñanzas del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque por él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esto no se te ha pasado en este proceso de aprendizaje que hemos llevado a través de los años, Jonathan, que hemos iniciado entendiendo algo en la Biblia que venía perfecto a la forma en cómo nuestra mente funcionaba, con prejuicios, con un montón de cosas, y estaba genial. Pero tan pronto hemos abierto el corazón, tan pronto nos hemos sincerado con Dios, nos hemos encontrado en situaciones donde dice, ay, creo que esto no lo había estado manejando de una mejor manera, ¿no? Y hay cosas que uno tiene que aprender y que duelen porque se acomodaban perfecto a la forma en cómo yo lo iba entendiendo. Era la sabiduría humana. Y eso que me funcionaba, tal vez no funcionaba para todos, o algunas porciones de la Biblia las tenía que dejar fuera. Entonces,
Acá es tremendo saber que la palabra de Dios está accesible para todos, pero para algunos aprovecha para bien, y otros simplemente es un texto, una literatura más, algo de lo cual pueden justificar algún par de cosas, pero no más. O sea, no hay un crecimiento para vida, sino que siguen su vida tal cual como ha funcionado hasta ahora, con un desenlace obvio como lo es estar alejados de Dios. Y esto es porque hemos estado percibiendo, hemos estado leyendo, hemos estado estudiando la palabra, no, no con ah, no con los ojos de espirituales. Y Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea que en esa forma de ir estudiando la palabra, si lo estamos haciendo desde un corazón todavía no convertido en un corazón de piedra, es posible, Jonathan, que hemos estado leyendo cosas y se nos han estado pasando por alto y todo el tiempo han estado ahí. Yo recuerdo que en ese caminar del entendimiento, yo leía, por ejemplo, Jonathan, Proverbios 1 y ya está, o sea, no pasaba nada. Pero lees Proverbios 1 del 22 en adelante y tú dices, ok, o sea, ahí está todo, cómo la sabiduría viene a hablar, cómo quiere entender y cómo muchas de las cosas la totalidad de las cosas que nos van a pasar son consecuencia directa de las acciones que tomamos y cómo la sabiduría va a ser la protección y un escudo para aquellos que sí le escuchan. Y uno dice, o sea, todo el tiempo estuvo ahí escrito y yo no lo leía, no lo entendía. Entonces es maravilloso saber que en efecto la palabra está ahí, pero hace falta engancharnos con ella, entenderlo, cuando realmente abrimos nuestro corazón y con una mente espiritual podemos tener es el deseo de leer, ¿no, Jordan? Claro, ¿no? Y quizás lo que voy a comentar ahora se adelanta a las próximas lecciones, pero creo que están organizadas en un orden tal que logra, ¿verdad?, que una conecte con la otra. Y es que dice acerca de lo difícil que se hace entender la Biblia, que, ¿verdad?, vamos a ser honestos, a veces uno lee la Biblia y uno como que no la entiende. Y aquí dice que, ¿verdad?, en el versículo 13 de 1 Corintios, que hay que acomodar lo espiritual con lo espiritual. Versículo 14 dice que no se pueden entender porque hay que discernirla de forma espiritual. Estas cosas no se pueden discernir de manera carnal, de manera humana. Y hay un texto que menciono, ¿verdad?, para cerrar el argumento, que recuerdo también, que me llama mucho la atención, que dice que la justicia del hombre es como trapos de inmundicia. Y normalmente lo leemos, pero pasamos por alto que Dios no está diciendo que la injusticia del hombre es como trapos de inmundicia. Lo que dice es que la justicia del hombre, o sea, lo que para el hombre es justo, lo que para el hombre es correcto, espiritualmente es como trapos de inmundicia. Y entonces tú dices, Jonathan, entonces, ¿verdad?, ¿cómo estamos seguros al estudiar la palabra? Si lo que para el hombre es correcto, espiritualmente es un trapo de inmundicia, ¿cómo nosotros podemos discernir? O sea, que tenemos nosotros la capacidad de discernir las cosas espirituales. Bueno, pues aquí nos da una clave, ¿no? No podemos utilizar la justicia humana, no podemos utilizar la sabiduría humana, no podemos utilizar los designios de la carne, porque evidentemente son en contra de Dios, son trapos de inmundicia. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tenemos que discernirlas espiritualmente, y adelantándome un poco, ¿verdad?, quizás a las próximas lecciones, pero solamente para no dejarlo así como dice en suspenso, ¿cómo yo puedo acomodar lo espiritual a lo espiritual? Bueno, pues el principio de interpretación bíblica principal, que es dejando que la Biblia se explique a sí misma, no buscando yo a través de mi preconcepto, no buscando yo a través de mi información, a través de mi entendimiento de las cosas, definir la escritura, porque como aquí dice esto, pues esto es lo dice así porque es como yo lo pienso, sino tomando toda la escritura, comparando, ¿verdad?, toda la escritura, y dejar que la misma escritura se defina a sí misma sin necesidad de intervención, ¿verdad?, de mi parte en cuanto a mis definiciones y mi forma de ver las cosas. Porque como ya mencioné, el ser humano no, sus designios no son a favor de Dios, y lo que es correcto para mí es trapos de inmundicia
espiritualmente hablando. Sí, 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 y justamente al final de la lección vamos a leer un par de citas de nuestra hermana Elena G. de White, donde nos va a dar un consejo justamente para no caer en ese tema de darle una interpretación así, como nosotros, ¿no? De manera humana, con nuestra propia justicia. Bueno, avanzamos a la pregunta número Súper. 4. Y la pregunta número 4 dice, ¿puede el alma no convertida entender correctamente la palabra de Dios? Y citamos Juan 3, del 1 al 10, donde dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Así que evidentemente aquí está haciendo referencia a Cristo, que independientemente nuestras funciones sean, como en el caso de Nicodemo, funciones de enseñar, funciones de liderazgo, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo Nicodemo llevaba como maestro de la ley, pero evidentemente lo que sí sé, no estoy diciendo que otros no saben, pero lo que yo sí sé es que Nicodemo era un maestro de la ley. Pero a pesar de haber sido el maestro de aquellos que no conocían la palabra de Dios, no la entendía correctamente. Y qué bendición, ¿no? El hecho de que Nicodemo, independientemente quizás no haya profesado, que no entendía o no conocía ciertas cosas del Evangelio, tuvo la curiosidad de acercarse a Cristo, ¿verdad? De acercarse a Cristo y querer aprender aún más, ¿verdad? De reconocer que había algo más que quizás él no estaba comprendiendo y acercarse a Cristo y poder tener este encuentro. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Eres tú maestro de Israel y no sabes esto. Evidentemente tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que morir el yo, tiene que morir la carne y tenemos que nacer en el espíritu. Porque como vimos anteriormente, los designios de la carne son enemistad contra Dios. Naturalmente no hacemos las cosas que son de Dios. Y Dios dice, ¿sabes qué? O sea, si quieres entender la palabra de Dios, y veremos, ¿verdad? Y hemos visto los beneficios o las bendiciones de comprender la palabra de Dios y no solamente comprenderla, ¿verdad? Más adelante vamos a ver que debemos permanecer en ella. Pero naciendo nuevamente, que implica una nueva vida, una vida que ya no obra conforme a la carne, sino que obra según el Espíritu de Dios, una obra que ya no hace su propia voluntad, sino que como el viento, ¿verdad? Que ni sabe a dónde va ni a dónde se dirige, es dirigido por el Espíritu a la voluntad de Dios. Esa alma sí puede comprender correctamente la palabra de Dios. Y aquí no se trata de quién lleva más tiempo en el Evangelio, quién lleva menos, quién se sabe más textos o quién se sabe menos. Nicodemo probablemente se sabía toda la escritura y no comprendía correctamente la palabra de Dios. Así que la bendición de esto es que en la escuela de Cristo todos somos estudiantes. En la escuela de Cristo todos somos estudiantes. Pastor que lleve 50 años en el Evangelio, recién convertido que apenas lleva 2 meses estudiante de la Biblia, tanto tú como ese pastor, todos somos estudiantes en la escuela de Cristo y tenemos un solo maestro y nuestro maestro es Cristo Jesús. Así que en este sentido no debemos estar pensando en que lo que nos capacita a comprender la palabra de Dios es tiempo, es versículos memorizados, es cualquiera de estas cosas. Lo que nos capacita a comprender
la palabra de Dios de manera correcta es el nacimiento en el Espíritu. Fíjate, Jonathan, que la semana pasada cuando hablamos acerca de los pactos y la fe, había una cita que se leyó de la hermana Elena G. de White que hablaba acerca de que el caminar el caminar de un cristiano es escuchar su voz, pero en ese caminar es que Cristo esté a tu lado y te diga, mira, ese camino no se toma a la izquierda, se toma a la derecha. Es tener la capacidad de escuchar cuál es el mensaje para ti y entonces enderezar el camino y ir hacia ese curso. Entonces, en este sentido, el alma no convertida no comprende a la palabra de Dios porque no tiene esa capacidad de escuchar el mensaje. Y justamente esta forma en cómo se vienen hilando las lecciones es para, número uno, tener la confianza en la palabra de Dios a través de la historia, a través de la arqueología, a través de la ciencia, saber que realmente existe un lugar llamado Jerusalén y está físicamente ahí. Ir probando muchas cosas y justamente la lección pasada hablaba acerca de la fe, ¿no? De cómo la fe surge a través del oír la palabra y la palabra nos va a dar la pauta para conocer el camino en que Cristo nos da, ¿no? Pero ahora, justamente en el tema de cómo estudiar la Biblia, viene perfecto esta fe que ya estudiamos la semana pasada para que ahora por fe yo pueda leer la Biblia con nuestros ojos espirituales y ante lo ilógico que pueda sonar, y digo, aquí hago un ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros nos enteramos de que aquel asesino de nuestro hermano, perdón, el ejemplo un poco muy brusco, pero el asesino de nuestro hermano Leandro de Roberto, que lo mató hace un par de días, que fue una cosa horrible, ahora está sentado en un grupo de nosotros para poder escuchar la palabra? O sea, este ejemplo es muy fuerte. Pero ese asesino llamado Saulo, eso fue lo que pasó. Y él se sentó a la mesa y ahora resulta que él era una persona convertida. En el corazón de una persona en el viejo pacto, ¿qué es lo que iba a pasar? Iba a caer todo el peso de la ley sobre esa persona. Pero la misericordia lo alcanzó. Y ahora, ¿cómo administramos esto que está pasando en nuestra iglesia, ¿no? Llegó este hombre y ¿qué hacemos? De hecho, lo podemos ver en Hechos, esta historia de lo que pasa con Pablo. Y solamente un alma convertida tiene la capacidad de decir, bueno, vale, la misericordia del Padre, del Hijo, lo ha alcanzado. Y es como cualquiera de nosotros y ahora tiene la necesidad de poder entender la palabra y ser un gran misionero para nuestro Dios, ¿no? Entonces, cuando no tenemos los ojos abiertos a que Él nos vaya guiando, va a pasar como lo que le pasó a Nicodemo, de que estando ahí la verdad, estando ahí la palabra, justo enfrente de él, no lograba captar, ¿no? Y bueno, según la historia y un poco la tradición, sabemos que Nicodemo al final tiene un cambio en su vida, pero de entrada este primer diálogo que existió fue un choque, ¿no? Fue romper esta barrera que tenía él, este prejuicio, ¿no? De ser maestro, tal vez. Y bueno, mira, vamos a ir leyendo y la pregunta 5 dice, ¿hay partes que sean más difíciles de entender que otras? Y justamente puede ser eso, ¿no? Puede ser que a Nicodemo se le hizo difícil. Vamos a verlo. Según Pedro 3, 15 al 16 dice, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, y hablando de Pablo justamente, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así que todas sus epístolas, hablando de ellas, de esas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras, para su propia perdición. Y este texto a mí muy chico me impresionó bastante porque de una familia que viene del mundo protestante pentecostal, justamente parece que este texto está descrito para muchos hermanos sinceros que en la dificultad de la lectura de las epístolas, y digo, no solamente ellos, también nosotros, los que venimos de un mundo adventista en su mayoría, tenemos a Gálatas, por ejemplo, ¿no? La ley en Gálatas, o sea, y vemos a la ley en Gálatas y es algo que choca con el entendimiento normal o natural que tenemos nosotros. Ahora,
¿Hay partes que sean difíciles de entender? Sí, sí es posible que existan esos textos que puedan tener cierta complicación en el entendimiento, pero por eso van a haber reglas y vamos a avanzar en las siguientes lecciones con las reglas de cómo poder leer la Biblia, porque se tiene que leer en su conjunto. Y hablando un poco de la ley en Gálatas, justamente le pasa esto a los Gálatas, que dice, oh Gálatas insensatos, ¿cómo es que habiendo recibido la gracia ahora tienden a regresar a los rudimentos de la ley? ¿Por qué? Porque estaban tratando de justificarse a través de cosas que iban haciendo, de cosas, para ir como que sumando puntos, ¿no? En su score, para ver si estaban más cercanos que los atenienses, que los corintios, que otros al evangelio, ¿no? Y Pablo les habla claramente acerca de este tema y habla acerca de los frutos del espíritu, de los frutos de la carne. Y si uno lee esos textos de manera separada, parece que hubieran tres mensajes completamente distintos, ¿no? El saludo, el regaño y esta última parte que Pablo habla acerca de los frutos del espíritu. Pero cuando uno va enganchando y bailando todo lo que es ese texto, cuando hace la referencia a Abraham, cuando hace la referencia a Sara, al hijo de la esclava, te vas a la historia de Abraham, regresas y haces este estudio como tal, eso que parece que es difícil, Jonathan, empieza a tener sentido. ¿O tú qué piensas? No, definitivamente. Y me llama la atención, ¿verdad? Me llama la atención también el hecho de que estas palabras difíciles de entender, que hace referencia Pedro, dice que aquellos indoctos e inconstantes las tuercen, ¿verdad? Y ser indocto o ser inconstante, ¿verdad? Implicaría uno carencia de instrucción, otro implica carencia de voluntad. O sea, aquellos que no están constantemente bajo la voluntad de Dios, tuercen las escrituras para su propia perdición, como bien menciona esto. Así que en efecto, independientemente, como menciona esto, hay unas partes más difíciles de entender que otras. Si en nuestro deseo, si nuestra vida no hay inconstancia, ¿no? Si nuestra vida permanecemos con el deseo genuino de hacer la voluntad de Dios, Dios puede revelarnos aquellas cosas que son más difíciles, sin necesidad de torcerlas a nuestra conveniencia, y la podremos comprender independientemente, ¿verdad? Porque es el mismo Espíritu que nos dirige a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Sí, claro. Así es. ¿Iba a decir algo más? Vamos a la pregunta 6. ¿6? No, sí, hasta ahí. La pregunta genial. ¿Quién comprende las cosas de Dios? ¿No? ¿Quién comprende las cosas de Dios? Dice 1 Corintios 2:11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Así que quien puede comprender o quien comprende las cosas de Dios es el espíritu de Dios. Así que si nosotros no hemos nacido nuevamente y nosotros estamos tratando de comprender la escritura basada en nuestro propio espíritu, no la vamos a comprender. Pero si nosotros nacemos nuevamente y dejamos que sea el Espíritu de Dios quien domine nuestras vidas, entonces comprenderemos la palabra de Dios, porque nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y fíjate que en este punto luego existen personas que tienen la lectura de la Biblia, pero que lo hacen con el afán de encontrar contradicciones. Lo hacen con el afán de llevar la contra a un movimiento, no sé, a algo en particular. Y justamente no les de provecho. No la pueden comprender, no la comprenden porque dice que no lo están haciendo con el espíritu correcto. Y del espíritu correcto, dice que sino el espíritu de Dios. Yo voy a comentar alguna experiencia que tuvimos acá en México. El detalle no importa mucho, pero recuerdo que en esta sinceridad, por así decirlo, Jonathan, nos pusimos de acuerdo unos hermanos y íbamos a ir a un debate, ¿no? Ya sabes, el típico, vamos con un debate con otras personas de otro lugar para hacer entender un punto doctrinal. Pero el estudio que se tuvo, o sea, realmente fue un estudio como cuando tú te preparas para defender tu marca, ¿no?
cuando te preparas para defender por qué mi producto tiene ciertos beneficios y por qué el otro carece de estos beneficios, ¿no? Y en este mundo de las ventas, tú lo sabes, agarras y yo me estudio el producto, ¿no? Bueno, este producto tiene ciertas actitudes, el mío cumple con más esa actitud, tiene la capacidad para aguantar tanta temperatura, y ahí me voy. O sea, agarro el brochure, agarro un datasheet, agarro una hoja de técnica y empiezo a hacer mi cuadro y empiezo a encontrar los errores del otro y es eso, o sea, el mundo funciona así, todo, pero la Biblia no funciona así. O sea, el tratar de evangelizar a alguien no funciona así. El tratar de llevar el conocimiento de una verdad a alguien no es una tabla de comparación. Es una experiencia que primero tuvo que haber pasado en tu vida para poderla transmitir a otro. Y cuando vamos con un espíritu incorrecto, eso es terrible. Y yo recuerdo esa experiencia muy marcada porque cada parte se declaró victoriosa. Fue feo, o sea, fue feo y algunas cosas que han pasado en nuestra vida, yo creo que suceden para que aprendamos y para que no vuelva a ocurrir. Y esta necesidad de tal vez mi yo, de ir y debatir y demostrar, y mejor un alto, porque es posible que esta palabra no sea de provecho ni para él ni para ti, porque el espíritu que estás llevando no es el espíritu correcto. Definitivamente es algo muy, muy importante a la hora de comprender la palabra de Dios. Y solamente ¿Algo más que tengas ahí que comentar? Un breve comentario rápidamente, como tú bien mencionas, ¿no? El Espíritu de Dios que nos lleva a comprender la palabra de Dios es acompañado por los dones de este Espíritu. O sea, ¿cómo uno sabe, ¿no? Si goza de tal Espíritu? Pues evidentemente, si los frutos del Espíritu se ven manifestados en nuestra vida, el amor, como el fruto, ¿verdad?, del Espíritu, y sus manifestaciones, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros no gozamos de ese amor, de esa manifestación de gozo, de paz, de paciencia, de bondad, de templanza, carezco de tal espíritu que me da comprensión de la palabra de Dios. Nada, solamente quería mencionar eso. Como bien menciona, hay que hacerlo todo bajo la dirección del Espíritu de Dios. Fíjate, la pregunta 7, a medida que leemos la Biblia, ¿qué deberíamos hacer? 1 Timoteo 4:15 dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y es de lo que hablábamos, ¿no? De que sea esta comunicación a los demás a través de la experiencia vivida primero en mí. Salmo 119:18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. O sea, seguir teniendo esta capacidad de asombro, por así decirlo, esta capacidad de que la Biblia sigue dando luz y más luz y más luz y no tener esa actitud de hasta ahí está, ¿no? Yo recuerdo mucho que mi padre en algún momento me va a estar escuchando, me va a estar diciendo que lo estoy ventaneando, pero me acuerdo que hubo un momento en donde él me dijo, ¿sabes qué? Ese tema es sencillo, o sea, eso ya lo hemos leído, Arturo, o sea, eso ya lo entendemos. Y justamente es que hemos tenido ese espíritu en algún momento. Y yo recuerdo que yo también llegué a pensar eso, no, este tema ya es algo que lo manejamos, está súper comprendido, ¿para qué volverlo a estudiar? Y justamente estamos ahorita hablando de cómo estudiar la Biblia, ¿no? De esta forma de cómo volver a tener esta forma de sinceridad, de ir abriéndonos a comprender la totalidad de la Biblia, a poder, cuando nos encontramos con textos difíciles, hacer un alto en vez de estar dando conjeturas mías. Bueno, vuelvo a leer el contexto, toda la historia que hay de por medio, de leer textos en el Antiguo y Nuevo Testamento que hablen acerca de esto. Bueno, más adelante vamos a ver acerca de los principios, pero a medida que leemos la Biblia, ¿qué deberíamos hacer? Es permanecer en ellas, que sea beneficioso para mí primero, que tenga yo la necesidad continua de que mis ojos sean abiertos a comprender su palabra, y ahora sí, tener esta experiencia de comunicarlo a las demás personas, ¿no? Eso es lo que está hablando aquí esta pregunta. Sí, y justo es lo contrario, ¿no? A lo que menciona Pedro cuando hace referencia a las escrituras difíciles de entender. Aquellos que tuercen son los inconstantes y es un llamado a ser constantes, ¿no? Constantes sí,
permaneciendo en la palabra de Dios, constantes mirando las maravillas de la palabra de Dios. Así que creo que es un llamado a ser constante, a permanecer y a mirar y constantemente ver la palabra de Dios. Vale. Mira, la pregunta 8. Así es. Tenemos ahora la pregunta 8 y es que, ¿qué ejemplo de estudio diligente nos es dado? ¿En qué consiste? Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, ¿verdad? Interesante este ejemplo de los bereanos, donde dice, y se les llama a personas más nobles que los tesalonicenses por una razón particular. Y es que sí recibían la palabra, pero no solo la recibían, sino que escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Yo destaco dos cosas, ¿no? De los bereanos, que son un ejemplo de estudio diligente. Y número uno es escudriñar las escrituras cada día. Todos los días, escudriñar las escrituras. Y es parte, ¿no? de este ejemplo de estudio diligente, escudriñando cada día las escrituras. Pero no solamente escudriñar cada día la escritura, es que ellos recibían la palabra con toda solicitud, como dice, ¿no? La recibían. Dije 2, pero realmente 2.5. Tiene número 1 el estudio diligente cada día, el recibir la palabra con toda solicitud, pero no recibirla y ya, sino ver si estas cosas eran así. Así que si queremos seguir el ejemplo de los bereanos para ser tan diligentes como ellos en el estudio de la palabra, número 1, tenemos que estudiar la palabra diariamente. Debemos recibir, ¿verdad? No está mal congregarnos, no está mal escuchar la palabra de Dios. Siempre de cualquier persona que venga, incluso de lo que estamos hablando nosotros aquí en este estudio, reciban la palabra de Dios con toda solicitud. Pero no la acepten, ¿verdad? Y la traguen simplemente porque lo dijo Arturo, o porque lo dice Jonathan, o porque lo dijo el pastor, o porque lo dijo el anciano, o porque lo dijo un familiar, sino que tomen, reciban toda palabra con toda solicitud, pero vayan luego a la escritura cada día y confirmen si estas cosas son como se está mencionando aquí. ¿Verdad? Escuchadlo todo, consideradlo todo, pero retén solo aquello que puedas confirmar con la escritura, que es así, que lo autoriza un categórico, así dice Jehová. Y está muy bueno esto. Está muy bueno eso porque me preocupa pensar el hecho de tal vez haberme perdido algo que haya sido luz y que no haya considerado, no lo haya tenido en cuenta. Y yo creo que en esa ocasión en donde estamos viendo en esos movimientos que han salido de las organizaciones religiosas, la gran mayoría hemos salido con un estandarte, con una verdad, o sea, con algo que nos ha llamado la atención para poder reformar y tomar decisiones tales como salir de estas corporaciones. Y qué bien, excelente. Pero deberíamos hacer un alto y empezar a, como tú dices, a absorber, a comer esta información que va llegando, pero a tener en cuenta que debemos de analizarla cada una. Luego es triste, por ejemplo, tener esos grupos en donde solamente el estandarte es el régimen pro salud y ir al campo, o sea, nada más. Y ya está, o sea, lo demás no importa, esto es lo que se tiene que hacer. O aquellos que tal vez tienen este énfasis mayor en temas de profecía y estar hablando de esto es lo que impacta, lo que atrae y ya, pero... ¿Y qué pasa con las demás verdades, no? ¿Qué pasa con el estudio de lo demás? ¿Qué pasa de esta nobleza, como lo de Tesalónica, de recibir la palabra, de leerla, de confirmarla, más allá de lo que diga el líder espiritual, aquel que fue el pionero en este movimiento? Tal vez él no lo ve, tal vez él no ha tenido la sinceridad, no lo sé, pero como hermano que he estado siguiendo
siguiéndole, pero llega a mi vida esta otra verdad. ¿Por qué no retenerla? ¿Por qué no investigarla? ¿Por qué no escudriñarla? Y eso es triste porque muchas veces entonces el cristianismo se vuelve de caudillos, de caciques, de filigresías, ¿no? De tener un nicho de mercado, por así decirlo. Y digo, no debería de estar pasando, ¿no? Deberíamos tener esta actitud de poder escudriñar toda la escritura, de tener recibir con solicitud toda la palabra que esté llegando y tener esta capacidad de tener este filtro, como tú dices, ¿no? De retener lo bueno solamente. Y bueno, esa pregunta que viene, dice la pregunta 9, ¿cuál debería ser nuestra oración? ¿Quién nos ayuda? Y estamos viendo de que hay que tener esta capacidad de esta nobleza de tener, de retener lo bueno. Y ahora vamos a ver cómo debería ser nuestra oración. Efesios 1:17 dice, para que el Dios nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Segundo Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. En esa necesidad de poderlo entender, Él está dispuesto, simplemente hay que pedirlo. Y Santiago 1:5-6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le dará y se le estará dada. Pero pida con fe. Y justamente, Jonathan, por eso venimos hablando acerca de la fe, ¿no? Venimos haciendo esta secuencia de los pactos, de escuchar la palabra, de tener confianza en la palabra. Y justamente viene bien a cómo estudiar la Biblia, porque si nos hace falta sabiduría, pídela, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento, echada de una parte a otra. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra oración continuamente? Pues bueno, pedir sabiduría a Cristo, pedirle que Él es la palabra de Dios, Él puede darnos esta correcta interpretación, que pueda abrir nuestros ojos, que pueda romper esos prejuicios que tenemos, que pues yo lo digo, Jonathan, hemos crecido en un mundo cristiano porque la colonia española que vino aquí a América, pues era cristiana. Por eso la gran mayoría somos cristianos. Por eso tenemos preconceptos en el terreno cristiano. Pero si España hubiera sido conquistada como lo fue en su momento por el Islam y hubiera seguido siendo musulmán, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Cuál estaría la gran mayoría de personas aquí en América? Pues serían musulmanas. Entonces, tenemos muchos preconceptos, tenemos muchos prejuicios, tenemos muchas cosas que ya fueron sembradas con anterioridad, pero es pertinente nosotros poderlas romper. ¿Y cómo la vamos a romper? Bueno, haciendo este llamado a nuestro Señor Jesucristo a través de la oración, para que Él vaya abriendo nuestros ojos, para que Él nos dé sabiduría para poderle entender a estas cosas, a Jonathan, que pueden ser difíciles, que pueden ser complicadas, que pueden ser tal vez que vengan a contradecir todo lo que he estado creyendo en mi vida, Jonathan. Así es, Arturo, me gustaría ir a la pregunta 10 porque creo que abunda más sobre esta ayuda, ¿no? De la pregunta 9, que hace referencia ¿Vale? a esta oración. ¿Cómo nos ayuda Dios? O sea, sabemos que debemos solicitar ayuda, debemos pedir a Dios esa sabiduría, ¿verdad? Pero ¿cómo es que nos ayuda? ¿Cuán amplia es esta ayuda? Y me llama atención, ¿verdad? Porque Juan 14, 16, 17 dice, de Cristo hablando, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ven ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo leo todo y luego reacciono. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y es interesante, ¿no? Porque esta ayuda, ¿cómo es? Y aquí dice que es a través del Consolador, el Espíritu de verdad, ¿verdad? El Consolador.
el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero aunque el mundo ni le veía, ni le conocía y por eso no lo podía recibir, aquellos a quienes Cristo estaba dirigiendo esta palabra, sí conocían a tal Espíritu, ¿no? Porque dice luego, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y cuando hacemos referencia a quién estaba con ellos y luego estaría en ellos, pero evidentemente era la verdad, era aquel que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, más soy la vida, ¿no? Nadie viene al Padre sino a través de mí. Aquel que declaró que era la verdad, dice que Dios enviará el Espíritu de la verdad, que ahora mismo mora con ustedes, pero en un futuro, y en este caso no muy lejano, estaría en ustedes. ¿Quién era el que estaba con ellos y luego estarían ellos? Evidentemente era Cristo Jesús. Cristo que estaba con ellos en ese momento, por eso ellos le conocían. Luego estarían ellos, como mencionó Pablo en una de sus cartas, diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Aquel que estaba con ellos ahora vive en Pablo, ¿verdad? Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y en este sentido, esta ayuda es literalmente Cristo en vosotros. Y sabemos y hemos aprendido que la Biblia, cuando hace referencia a gloria, hace referencia al carácter de Dios, a quién es Dios en esencia. Y dice la palabra que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, la esperanza de comprender su gloria, la esperanza de entender el carácter de Dios. Así que está diciendo este texto que esta ayuda es Cristo en vosotros. ¿Cómo recibimos la ayuda para comprender la palabra de Dios, para comprender la gloria de Dios? Que aquel que estaba presencialmente con los discípulos, una vez ascendiera al cielo, fuera enviado a ellos. Y qué bendición, ¿verdad? Qué bendición, porque imagínate que Cristo se hubiese quedado físicamente en la tierra sin haber derramado su espíritu para morar en vosotros. En ese momento Cristo no tenía la facultad o la capacidad de estar presencialmente en todo momento, en todo lugar, ayudando a todo el mundo, ¿no? Y qué bendición que Cristo pudo ascender al cielo, ser glorificado por su Padre, recibir del Padre la promesa del Espíritu Santo y derramar la promesa de este Espíritu Santo que ahora no solamente beneficia a aquellos que estaban a su alrededor, sino que beneficia a toda la humanidad, incluyéndonos a cada uno de nosotros. Así que vemos cómo Cristo en nosotros nos enseña todas las cosas como este Espíritu Santo. Cristo en nosotros es el Espíritu de verdad que nos guía a toda verdad, y como Cristo, cuando moraba con ellos, no hablaba por su propia cuenta, porque Cristo muchas veces dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, las palabras que yo hablo, el Padre que está en mí, Él hace todas las obras. Cristo no ha cambiado, incluso ahora participando directamente con nosotros a través de su Espíritu, sino que dice que todo lo que oye hablará y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Así que en efecto, qué bendición que la ayuda de Dios no es simplemente una ayuda teórica en donde nos enseña algunas cosas curiosas de la Escritura, sino que la ayuda de Dios consiste en enviar a Cristo nuevamente, pero ahora a nuestros corazones, para que estando Cristo en nuestros corazones nos guíe a toda verdad, nos haga saber las cosas que habrán de venir y nos hable todo aquello que oye de su Padre Celestial. Fíjate, Jonathan, que si esto lo agarramos como cuando alguien va a la escuela y te mandan la tarea, ¿no? Te la mandan ahí. Pero no escuchaste la clase del maestro, o el maestro mismo no le pusiste atención. Es muy complicado, o los apuntes que tomaste de esa clase, es muy complicado volver a cachar la idea, ¿no? Que estaba transmitiendo. Imagínate acá el autor de la palabra hablándote aquí al oído, diciéndote, mira, esto que escribí es así. Va por ese lado, ¿no? Entonces, realmente es eso, es tener el privilegio de que el autor de la palabra esté a tu lado, tomando contigo ese marcador, ese marcatexto, subrayando ese punto especial, vinculando ese texto con otro texto de Jeremías,
el autor de la palabra es el que te está dando ese empuje, esa conexión con él, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso y eso es el motivo por el cual el Consolador tiene esta misión, ¿no? De hablar con cada uno. Y la pregunta 11 dice, ¿cuál debería ser el propósito del estudio? Ya vimos cómo nos ayuda Dios, cómo Él nos va a estar ayudando en esta comprensión. Y ahora, ¿cuál es el propósito? Según Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, Y no sé si muchas veces lo que pasa es que la palabra de verdad la agarramos para golpear. No sé si me entiendes el término. Agarro la palabra y agarro con la Biblia, agarro a bibliazos a alguien, ¿no? O sea, ¿cuál es el propósito del estudio de la Biblia? Muchas veces parece que lo que leo en la Biblia le acomoda más a alguien que está enfrente de mí que a mí. Parece que ese es el propósito del estudio de muchas personas, ¿no? Y a mí me da tristeza porque yo estuve en algún momento en esa situación en donde lo que hablaba, la predicación que se daba era más para ver si el pastor X bailaba o no en la iglesia que el llenar de un corazón convertido a las personas. Y parece que la Biblia funcionaba para eso. Y aquí dice que hay que presentarse aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Yo. Y si vamos a ir al estudio que tuvimos en las preguntas pasadas, habla acerca de que la forma en cómo se transmite el conocimiento es a través de la experiencia, de darle a conocer a la gente cómo a mí me funcionó la palabra. No debemos de ser solamente alguien que transmite una información de una lectura y mira, aquí están los pros y los contras, yo creo que te beneficia esto, cómpralo, no. Estamos muy, muy convencidos a eso. Y en ese proceso de la justificación por la fe, no sé cómo haya sido allá en Puerto Rico, pero por lo menos aquí en México, que estamos pegados a Estados Unidos, el Evangelio Adventista llegó con un mensaje. Y era no domingo, no carne cochino, no ídolos. ¿Cómo nos conocieron? ¿Cómo fue conocido el mundo adventista aquí en México? Como los sabáticos. Así es rápido. Porque la palabra no fue presentada con el propósito de crear conciencia en las personas, de volverse gente aprobada, de no tener vergüenza delante de su Dios, sino fue con el propósito de contrarrestar una información ya fijada en la población mexicana. Pero justamente eso tiene que ver directamente con el rechazo que existió de la justificación por la fe. Porque la iglesia adventista tuvo que haber sido conocida como la iglesia del amor, la iglesia que tiene misericordia, la iglesia que conoce a Dios como un padre, aquella iglesia que tuvo una experiencia cercana y que es capaz de transmitir esa experiencia a más personas a través de la justicia que Cristo le dio. ¿Y qué fue lo que pasó? Se tomó la Biblia y se correteaba a las personas con Biblia, o sea, a bibliazos. Ahí está. Tú estás equivocado por eso. Pero no hubo esa experiencia, ¿no? ¿Cuál es el propósito del estudio? Es procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y muchas veces somos obreros y nos avergonzamos de algunas cosas porque no soy capaz de amar a mi hermano y tal vez mi hermano de sangre. Soy un gran predicador, como alguien puede decir, soy un gran predicador, puedo tener la campaña más hermosa, puedo tener muchísimas cosas importantes dentro de la vida o del esquema de un cristiano, y mi esposa está sentada hasta el final de la banca diciendo, ese hombre se acaba de echar conmigo un pleitazo en casa, o sea, y ¿de qué sirve eso que está diciendo, no? Entonces, el propósito del estudio es estar sin estas rupturas en mí, que todo esté parejo, ¿no? Que todo esté liso dentro de mí. ¿Qué piensa Jonathan? Sí, entiendo perfectamente y añado, ¿no? Como el propósito del estudio debe ser hacer la voluntad de Dios. O sea, tenemos que querer hacer la voluntad de Dios. Querer ser, como bien menciona el texto,
personas aprobadas por Dios, obreros que no tienen de qué avergonzarse, ¿verdad? Porque estamos cubiertos. Nuestra vergüenza está cubierta con la vestimenta de la justicia de Dios. Queremos vivir vidas justas, querer vivir vidas conforme a la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Ese debería ser el propósito de estudiar la Biblia y, como bien mencionan, no de condenar a todos aquellos que están ante nuestro ojo en contra de esta palabra, sin mirarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y querer vivir conforme a esta voluntad de Dios. Y la pregunta 12 dice que a medida que estudiamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Y 1 Timoteo 4, 15, 16 dice: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, ocúpate de las cosas que lees, ¿verdad? No permitas que la palabra entre por un oído y salga por el otro, sino que tápate un oído, ¿verdad? Para que cuando entre no salga la palabra y permanezca ahí, para que te aproveches, y que no solamente te aproveches tú, sino que el beneficio de la palabra de Dios se manifieste a otras personas. Así que si persiste, como dice más al final, persiste en ello, porque haciendo esto, ¿qué va a pasar? No solamente te salvarás tú, sino que salvarás a todos aquellos que te oigan. Así que permitir, en otra cosa, que la palabra de Dios ejerza su efecto transformador en nuestra vida, a fin de que se manifieste esos cambios hacia el exterior y que otros puedan creer en la palabra de Dios por causa de nuestra transformación, y que también sean transformados y, sobre todas las cosas, salvos. Claro, claro. Y mira, ya vamos terminando, porque una de las cosas que luego platicamos, y creo que tanto Leandro y Carlos, tú y yo, todavía no tenemos esta capacidad de resumen, porque está genial, o sea, está genial poder hablar de eso, platicar, pero bueno, tratamos de que no sea pesado también para ustedes que están ahí en casita, que por lo menos esta hora 10, hora 15, sea de provecho para ustedes. Y mira, vamos a ir terminando con esas preguntas. Dice la pregunta 13, ¿bajo qué condiciones se promete entendimiento en las cosas divinas? ¿Bajo qué condiciones? Y bueno, Proverbios 2, 3, 5 dice: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de tu Dios. Y fíjate cómo si nosotros nos encontráramos en la playa, algo ahí un poquito enterrado, haríamos todo lo posible por sumergirte y sacarlo, Carlos. O sea, Jonathan, pero justamente es lo que nos está diciendo la Biblia con respecto a su palabra, ¿no? Santiago 1, de 5 al 7 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que reciba cosa alguna del Señor. ¿Qué es lo que debemos de tener? Es no estar dudando, no estar como la ola ahí dando vueltas nada más, sino tener esta dedicación, que es lo que habíamos también estado analizando al inicio, ¿no? Tener esta confianza en la palabra. Y pues bueno, a mí me gustó bastante, Jonathan, esta expresión de como a plata le buscares. Entonces ya vimos acerca de que hay que estar con diligencia, hay que tener el estudio a través de un buen espíritu, de pedir este espíritu a través de una oración, de tener la necesidad de compartir a través de la experiencia, pero la búsqueda de la verdad tiene que ser así, con esta, así como vamos al trabajo, así como buscas la plata, ¿no? La expresión, así como te dedicas pues, a tu trabajo, al que tengas, bueno, justamente así, también debes dedicarle ese tiempo y ese empeño a la palabra. Sí, como bien menciona Arturo, ¿verdad? Y mencionaste el tema trabajo que a nosotros nos toca bastante. Si nosotros viéramos la palabra de Dios como un tesoro, y esto tiene que ver con un elemento de valor, o sea, algo valioso, algo que vale tanto. Oye, si tú te encuentras un tesoro, probablemente no tengas que trabajarte por vida, ¿no? Por ponerlo en una expresión, sea tan valioso que no tengas ni que trabajarte por vida, porque te sostiene durante toda tu vida. Y muchas veces nosotros, ¿no? Cuando establecemos prioridades en nuestra vida, aunque digamos que Dios es primero, muchas veces sacrificamos el estudio de la palabra
por causa de el sustento, por ejemplo, del alimento, de la vestimenta. Pero, ¿qué es más importante, no? ¿La palabra de Dios o el qué vestir o el qué comer? Cuando dice la palabra de Dios que las aves ni siembran ni siguen y vuestro Padre las alimenta, y nosotros valemos mucho más que ella. Así que tiene que haber un elemento de dónde está la palabra de Dios en nuestra escala de valores. Y aquí dice que si nosotros la ponemos en el primer lugar, lo más valioso que podamos tener, entonces entenderemos el temor de Jehová y hallaremos el conocimiento de Dios. Y con fe, ¿verdad? Sin dudar, sobre todas las cosas. La pregunta número 14 dice, luego de la resurrección, ¿qué bendición les dio Cristo a sus discípulos? Y dice Lucas 24:45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición que Cristo le haya regalado eso a sus discípulos. Sí, fíjate que lo que se entiende aquí de este versículo es que al inicio de su ministerio, el Señor les empieza a hablar a ellos en parábolas, ¿no? Y luego les va explicando. Después solamente le habla en parábolas, después no solamente le habla en parábolas, sino le explica las parábolas. Y después de su resurrección, yo lo que entiendo es de que ellos aprendieron mucho más de lo que estuvieron con él en los primeros 3 años y medio, porque ahora entendieron todo completo el mensaje. Tuvieron la experiencia de la muerte de Cristo y ahora ellos, al abrir el entendimiento, comprendieron la totalidad de la escritura y totalidad de la enseñanza que Cristo les impartió. Y eso es maravilloso porque entonces Cristo no los dejó así nada más a que, bueno, a ver qué me entendieron, ¿no? Sino que él tuvo la dedicación también de ayudarles a ellos de manera puntual, cumpliéndose así también la encomienda del Consolador. Y la pregunta 15, ya para terminar esta sección, dice, ¿qué se le promete a aquel que anhela hacer la voluntad de Dios? ¿Qué se le promete a aquel que anhela hacer la voluntad de Dios? Y Juan 17 es muy claro, dice, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocer si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi cuenta. Y mira, ese texto me llama, falta un par de citas más que ver más adelante, pero dice, el que quiere hacer la voluntad, conocerá si la doctrina es de Dios. O sea, en este proceso que hemos estado hablando, Jonathan, de escudriñar con dedicación, con oración, Él va a ayudar, o sea, no nos va a dejar desamparados, no nos va a dejar colgados, Él nos va a dar la capacidad de agarrar esa pieza clave y aplicarla a mi vida y hacer las transformaciones pertinentes a mi vida, ¿no? Y justamente ahora están llegando estos conocimientos y a mí me agrada bastante pensar en la idea de que mi Padre Celestial me dio la oportunidad de entender esos mensajes que han estado cobrando sentido en mi vida justamente en este momento de mi vida, porque puede ser que antes lo pude haber rechazado, lo pude haber hecho a un lado por mis prejuicios, por mi contexto social, no lo sé, pero Él tuvo la suficiente paciencia para irme guiando hasta este punto de mi vida. Así es, si queremos comprobarnos si lo que estamos entendiendo es de Dios o no, tenemos que desear hacer la voluntad de Dios. Si queremos hacer la propia, evidentemente no lo comprenderemos. Vamos a la 16 y pregunta, ¿no? Si hay alguna relación entre la obediencia y entender la palabra de Dios. Salmo 119, 33 al 40 dice, enséñame, Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame la senda de tu mandamiento, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí, yo he anhelado tu mandamiento, vivifícame en tu justicia. O sea, aquí está viendo una relación entre enséñame tu camino, lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, guardaré tu ley. Guíame por la senda de tu mandamiento, ¿verdad? Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, aviva mi camino, confirma tu palabra, quita de mí el oprobio, porque bueno son tus juicios, he aquí yo anhelado tus mandamientos, vivifícame. Dice Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad, como vimos anteriormente, conocerá si la doctrina es de Dios o si no. O sea, hay una relación entre entender la doctrina y querer hacer la voluntad de Dios. Finalmente,
Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad. Esto es Cristo en su oración. Tu palabra es verdad. O sea, la santificación está atada directamente a la palabra de Dios. Así que si entendemos la palabra de Dios, hemos de ser santificados. Si entendemos la palabra de Dios, hemos de ser vivificados. Si queremos, si conocemos la doctrina de Dios, porque queremos hacer su voluntad, en este caso, estaremos conforme a la ley de Dios, guardando la ley de Dios y cumpliendo todo aquello que esta ley incluye. Y me gusta la relación que hay, ¿no, Jonathan? Dice, dame entendimiento, o sea, tú dame el entendimiento y yo cumpliré de todo corazón. En esta relación que veníamos teniendo en los pactos, de recibir de Él, no nosotros enviarle a Él. Entonces, eso está genial, ¿sí? No, y sobre eso que menciona Arturo, ¿verdad? Y pensando un poco más sobre eso, muchos quieren hacer sin pasar el tiempo, o voy a decir el trabajo, ¿no? De comprender la palabra de Dios. Y quieren hacer, ¿no? Y estar conforme a la ley de Dios, pero se cansan y se agotan y no pueden, ¿verdad? Como decía Pablo, quiero hacer la voluntad de Dios, pero el querer quiero, ¿verdad? Pero dice, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago, ¿no? Pero es que estamos constantemente intentando hacer aquello que viene como producto del entendimiento de la palabra de Dios. Pero no queremos estudiar la palabra como un tesoro, no queremos cavar en la profundidad de la palabra de Dios, pero queremos vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero es que hay una relación. No hay forma de vivir conforme a la voluntad de Dios si no entendemos la palabra de Dios. Así que nuestro anhelo, más allá de querer hacer e intentarlo y fracasar como hemos fracasado muchas veces, debe ser, ¿sabes qué, Dios? Enséñame tu palabra, porque yo sé que entendiendo tu palabra, guardaré tu ley, haré tu voluntad y seré santificado. Sí, tal cual. Tal cual. Y fíjate lo que dice ya la última pregunta. ¿Dónde están escondidos los tesoros del conocimiento y la sabiduría? ¿Cuánto promete Dios darnos a entender? A los miembros de qué iglesia les es dada esta palabra. Es interesante esta pregunta que coloca ya al final, se coloca y dice, Colosenses 2, 1 al 3, dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Y cuánto del tesoro de Dios nos quiere dar? ¿Cuánto su tesoro nos quiere dar? Todo. Y aquí la preocupación de Pablo no solamente era por la Odisea que está ahí, que si bien la podemos tomar como un periodo de tiempo, bien encajamos nosotros en esa palabra, pero dice, por los que no han visto mi rostro. Y yo sé que estaba escribiendo Pablo para aquellos que literalmente no le conocían, pero habían aceptado el evangelio, pero así también nosotros, a la distancia, él a través de este texto que está escrito, él es el que nos está hablando a través del Espíritu que influyó en él, ¿no? Entonces, la preocupación que él tenía era que la riqueza del pleno entendimiento fuera entendido por todos nosotros. Y esa es la finalidad de aprender cómo estudiar la Biblia. Y no sé si tienes algún comentario más, pero me gustaría pasar a las notas que tenemos de la hermana Elena G. de White, que son algunas y no hace falta leerlas todas, Jonathan, pero son claves, son muy interesantes. Ahí ustedes pueden ver en el material complementario que tenemos de esa lección, que bueno, ahí está el conjunto de de todos estos párrafos, pero quisimos rescatar un par. Entonces, Jonathan, te pido que puedas ayudarme ahí con... Sí, tenemos la primera en The Review and Herald, 4 de marzo de 1884. Dice que las escrituras se dirigen al hombre como alguien que tiene la facultad de elegir entre lo correcto y lo erróneo. Le hablan por medio de amonestaciones, reproches, ruegos y expresiones de estímulo. La mente debe ejercitarse en las solemnes verdades de la palabra de Dios, o de otra manera se debilitará. Tenemos la verdad presentada por medio de publicaciones, pero no es suficiente confiar en los pensamientos de otros hombres. Debemos examinar por nosotros mismos y aprender las razones de nuestra fe comparando un pasaje con otro. Tomad la Biblia y sobre vuestras rodillas rogad a Dios que ilumine vuestra mente. Si estudiáramos diligentemente y con oración la Biblia día tras día, veríamos cotidianamente alguna hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa. Y varios elementos, ¿verdad?
solamente para destacar algunos, el que subrayaste, hace referencia a que no, o sea, si tenemos publicaciones, tenemos lecciones, tenemos libros, y está interesante, pero no es suficiente confiar totalmente en los pensamientos de otros hombres, sino que nosotros tenemos que examinar por por nosotros mismos, como hacían los bereanos, como dije anteriormente, o como estudiamos anteriormente. Y habla también un poco más abajo sobre cuál es este proceso, ¿no? Cómo estudiar diligentemente la Escritura. Pues toma la Biblia, ruega a Dios en oración de rodillas que ilumine nuestra mente, estudiemos diligentemente la Escritura y con oración todos los días, y estudiándola todos los días diligentemente bajo la oración y la dirección del Espíritu de Dios, ¿qué va a pasar? Vamos a encontrar una hermosa verdad bajo una luz nueva, clara y vigorosa. Esa es una promesa hermosa de parte de Dios. Y sigo leyendo con los siguientes párrafos. Dice, al escudriñar las escrituras no debéis procurar interpretar sus declaraciones de tal manera que concuerde con vuestras ideas preconcebidas. Antes bien, ¿cuál aprendices allegados para entender los principios fundamentales de la fe de Cristo, con ávido interés y ferviente oración, acudiendo a la palabra de Dios para saber qué es verdad, manifestando el mismo espíritu que reveló a Natanael cuando rogó fervientemente al Señor que le diera a conocer la verdad? Todo aquel que busque fervientemente la verdad será iluminado como Natanael. Y eso es, lo vemos en la experiencia de Natanael. Buscamos la historia como tal y Cristo le dice, hay un verdadero israelita, ¿no? Aquel que buscaba, que no estaba ajeno a los tiempos que se estaban viviendo. Y mira, esa otra, Jonathan, para poder compartir. Así es, dice, una luz preciosa ha de resplandecer de la palabra de Dios, y no se atreva nadie a decir qué cosa debe o qué cosa no debe ser expuesta al pueblo en los mensajes de iluminación que él envíe, apagando así el Espíritu de Dios. Cualquiera que sea su puesto de autoridad, nadie tiene derecho de impedir que la luz llegue al pueblo. Cuando un mensaje viene en el nombre del Señor a su pueblo, nadie puede excusarse de investigar sus pretensiones. Ninguno debe arriesgarse quedándose atrás y asumiendo una actitud de indiferencia y confianza en sí mismo, diciendo, yo sé qué cosa es verdad, estoy satisfecho con mi posición, he tomado ya mi posición y no me dejaré mover de ella, venga lo que viniere. No escucharé el mensaje de este mensajero porque sé que no puede ser la verdad, porque siguieron este mismo proceder. Las iglesias populares fueron dejadas en tinieblas parciales y por esto los mensajes del cielo no las han alcanzado. Yo creo que este es un mensaje bastante contundente. Digo condenador no porque ella lo haga de manera condenadora, sino porque condena a uno cuando uno se manifiesta eso. Muchas veces nosotros entendemos que nada bueno puede salir de Nazaret, ¿no? Que nada bueno puede salir de persona o que nada bueno puede venir de este ministerio. Y yo creo que aquí está haciendo una referencia directamente. No solo no debemos rechazar a nadie, o sea, si alguien dice que tiene una verdad, independientemente venga de quien venga, nosotros no podemos cerrar y decir, ¿sabes qué? Imposible que de este lugar venga una verdad. Imposible, independientemente de denominación, independientemente de género, independientemente lo que sea. ¿Qué uno tiene que hacer? Abrir el oído, ¿no? No decir, no, yo tengo una posición y yo estoy claro de eso, ya yo tomé mi decisión, yo no necesito que me muevan de aquí, yo no necesito escuchar nada. ¿Qué tenemos que hacer? Escuchar lo que hemos aprendido, escudriñar, retener aquellas cosas que podemos aceptar y reconocer que los autoriza un categórico, así dice Jehová. Todo aquello que no esté a favor de la Escritura, entonces lo desechamos. Prejuiciados, no. En lo absoluto, ¿no? Considerando todas las cosas, sin cerrar la puerta a considerar la opinión de los demás en cuanto a la verdad bíblica, y en caso de que tengamos o que reconozcamos que lo que este hermano está presentando o hermana no es conforme a la palabra de Dios, defender nuestros argumentos de fe conforme a esta palabra de Dios. Nunca cerrando puertas, sino por el contrario, reconociendo que podemos estar equivocados y podemos aprender de tal persona, y en caso de que nosotros entendamos que la persona esté equivocada, entonces nosotros defender nuestra fe y alcanzar a este hermano que también estaba en error. Excelente, excelente. Y mira, fíjate este otro pasaje, esta cita dice, Dios quiere que
aquellos que ocupan puestos de responsabilidad en la obra de la escuela sabática se despojen de todo egoísmo, de toda confianza en sí mismo y de todo orgullo de opinión. Si llega un mensaje que no entendáis, empeñaos en escuchar las razones por el que el mensajero expone, comparando texto con texto, a fin de que podáis saber si lo apoya o no la palabra de Dios. Si creéis que las opiniones expuestas no tienen la palabra de Dios por fundamento, y si la opinión de vosotros sostenéis tocante al asunto no puede ser controvertida, entonces exponer vuestras razones, poderosas razones, porque vuestra posición no será debilitada por ponerse en contacto con el error. No hay virtud ni virilidad en mantenerse en una guerrilla continua en la oscuridad, cerrando vuestros ojos para no ver y vuestros oídos para no oír, y endureciendo el corazón en la ignorancia y la incredulidad para no tener que humillaros y confesar que habéis aprendido algo sobre algunos puntos de la verdad. Y qué tremendo es esta cita. Es muy complicado, y yo lo digo por alguien que me conoce un poco más de tiempo, sabrá que uno bueno, no tengo esa virtud de hacer videos continuamente para subirlo a YouTube, pero los pocos que he subido hablando de la palabra, uno que tenía muchas vistas, o sea, que cualquiera que está en esto sabe que entre más vistas y más publicaciones tenga un video, tú lo subes y eso te conecta a otros videos, las personas retienes a la audiencia como tal en YouTube. Pero era una equivocación y era un error que yo tenía. No estaba bien lo que yo había dicho en aquel momento de mi vida. ¿Y cuánto costó bajarlo, quitarlo, borrarlo? Porque no era lo correcto. Y aquellos que tal vez nos exponemos a salir en YouTube, a estar con los hermanos, a compartir la palabra, qué complicado es agarrar y dar un paso hacia atrás, porque eso parece que hace perder la confianza en nosotros. Y qué tan equivocados estamos cuando pensamos de esa manera. Debemos de escuchar la palabra texto tras texto y reflexionando sobre lo que estamos aprendiendo, sobre ese mensaje que nos está llegando, y no ser personas de corazón duro por la posición que tal vez yo ya tenga tomada. Y como dices, un mensaje muy, muy contundente, muy contundente. Y bueno, ya para ir acabando, faltan otras dos citas más. Y aquí está otra más, Jonathan. Súper. Palabra de vida del gran maestro, página 81, párrafo 3, dice: las teorías y especulaciones humanas nunca conducirán a una comprensión de la palabra de Dios. Aquellos que suponen que entienden de filosofía piensan que sus explicaciones son necesarias para abrir los tesoros del conocimiento e impedir que las herejías se introduzcan en la iglesia, pero son estas explicaciones las que han introducido falsas teorías y herejías. Los hombres han hecho esfuerzos desesperados por explicar lo que ellos pensaban que eran textos intricados, pero demasiado a menudo sus esfuerzos no han hecho sino oscurecer aquello que trataban de explicar. Así que evitar especular, evitar establecer teorías humanas, solo aquello que dice la palabra de Dios y que podamos confirmar con la palabra de Dios debe ser aquello que debemos explicar y enseñar. Sí, claro, no. Y si hay algo que no hayamos entendido todavía, es mejor guardar silencio, estudiar, pedirle a Dios sabiduría y no tratar de intentar ser este maestro para explicarlo todo, ¿no? La siguiente cita dice: aquellos que desean encontrar los tesoros de la verdad deben de cavar en búsqueda de ellos como el minero cava para hallar el tesoro escondido en la tierra. Ningún trabajo frío e indiferente será provechoso. Es esencial para los viejos y los jóvenes no solamente leer la palabra de Dios, sino estudiarla con fervor y consagración, orando e investigando para hallar la verdad como tesoro escondido. Los que hagan esto serán recompensados, pues Cristo avivará su inteligencia. Nuevamente, en esa intención de buscar, de tener ese trabajo no frío ni indiferente, sino que dedicado, está realmente convencido de que hay algo de verdad. Y ya, la última cita, Jonathan, que tenemos para esta noche. Dice: preguntas tú, ¿qué haré para salvarme? Deberás abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Y si escudriñas las escrituras para vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor.
y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón para que puedas contemplar las cosas admirables de la palabra de Dios. Y este principio, evidentemente, sucede cuando nosotros no manifestamos la obra del Espíritu, sino que manifestamos la obra de la carne. Y dentro de la carne, ¿qué existe? Existe el egoísmo. Aquel egoísmo que te impide reconocer que estás mal, ¿no? Por defenderte y cuidarte. Y muchas veces nosotros, por ejemplo, que estamos expuestos a compartir la palabra de Dios, podemos defendernos de aquello que dijimos hace un tiempo atrás, y buscando la forma de no quedar como aquellos que predicamos algo incorrecto, pues preferimos defenderlo y encajar las cosas y torcerlas para que se encajen con nuestros conceptos preconcebidos. Pero cuando dice aquí la palabra de Dios, tenemos que dejar que la Biblia hable, independientemente aquello que dice la Escritura va conforme o no a nuestros preconceptos o a nuestras ideas preconcebidas. ¿Qué debemos hacer? Dejar que Dios nos hable y que nos transforme mediante su palabra, tal y como es, sin necesidad de nosotros meter la cuchara. Sí, definitivo, porque luego empeoramos todo, ¿no? Echamos a perder todo el mensaje que viene puro y limpio por tratar de andar defendiendo lo indefendible. Así es. Así que nada, familia, espero que hayan disfrutado de nuestra lección número 8. Voy a pedirle que nos acompañen en reverencia para culminar con una oración. ¿Está bien? Oremos. Padre, gracias por tu bendición, gracias por lo bueno que eres con nosotros, gracias por entregar una vez más a tu Hijo Jesús, pero en esta ocasión a nuestros corazones, a fin de que podamos comprender tu palabra de verdad y que podamos ser transformados mediante esta. Pido de manera especial que tú nos sigas hablando por medio de esta lección para que nosotros podamos poner en práctica todo aquello que dice tu palabra, a fin de que comprendamos tu palabra y no solamente que seamos salvos mediante esta, sino que se salven todos aquellos que vean tu revelación mediante nuestra vida y nuestras acciones. Así que háblanos en esta semana, danos un espíritu de hambre y sed de justicia y de aprender de tu verdad, a fin de que podamos todos los días diligentemente estudiarla con oración. Estas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, espero que hayan disfrutado de nuestra lección. Los esperamos, como siempre, semana tras semana para seguir estudiando nuestra lección, y la próxima semana estudiaremos principios de interpretación bíblica. Así que nada, chao, será hasta la próxima. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Aquel pues que es poderoso para guardaros y